Hay algo en tu mano ahora mismo. Piel, huesos, sangre, materia. Y esa materia está hecha de átomos. Decenas de miles de billones de ellos solo en tu cuerpo. Esos átomos tienen historia. Cada uno. Existían antes de que nacieras, antes de que existiera la Tierra, antes de que existiera el Sol. Algunos de los átomos de hidrógeno en tu cuerpo se formaron hace más de 13.000 millones de años. Y en algún punto hubo un primero. ¿De dónde vino? Esa pregunta parece simple y te lleva directamente al borde de lo que la física sabe y al borde de lo que no sabe y quizás no puede saber nunca. Primero hay que deshacerse de una imagen que casi todo el mundo tiene en la cabeza. El Big Bang no fue una explosión. Cuando dices explosión, imaginas algo expandiéndose hacia afuera, en un espacio que ya existía. Una bola de fuego creciendo en el vacío. Eso no es lo que pasó. No había vacío. No había espacio esperando que algo lo llenara. No había afuera. El espacio mismo comenzó en el Big Bang. El tiempo mismo comenzó en el Big Bang. La energía, la materia, las dimensiones, todo eso no existía antes y empezó a existir junto. No es que el universo explotara en algo, es que el universo, incluyendo el espacio en que existe, se expandió desde un estado de densidad y temperatura extremas. Esa distinción importa, porque si imaginas una explosión en el vacío, te preguntas dónde estaba el vacío antes. Y si entiendes que el espacio mismo empezó, la pregunta cambia completamente, se vuelve más difícil, más interesante. En esos primeros instantes, fracciones de segundo después del inicio, no había átomos, no había protones, no había nada que reconociéramos como materia estructurada. Había energía pura, una densidad y temperatura tan extremas que los conceptos que usamos para describir la materia simplemente no aplicaban. El universo tenía que enfriarse antes de que pudiera existir algo. Y eso es exactamente lo que hizo. El universo se expandió. Y al expandirse, se enfrió. Esto es física básica. Un gas que se expande pierde temperatura. El universo no es tan diferente. En los primeros microsegundos, la temperatura bajó lo suficiente como para que los quarks, que son las partículas más fundamentales de la materia que conocemos, dejaran de estar libres y se combinaran. 3 quarks juntos forman un protón. 3 quarks de otra combinación forman un neutrón. Esas fueron las primeras partículas compuestas del universo. Pero todavía no eran átomos. Eran núcleos desnudos chocando entre sí a velocidades inmensas en un plasma de energía brutal. Luego, entre los primeros 10 segundos y los primeros 20 minutos después del Big Bang, ocurrió algo que los físicos llaman nucleosíntesis primordial. Los protones y neutrones se fusionaron. No de cualquier manera. La temperatura tenía que ser exactamente la correcta para que la fusión ocurriera, pero no tan alta como para destruir inmediatamente lo que se formaba. En esa ventana de tiempo se formaron los primeros núcleos atómicos. Hidrógeno, que es simplemente un protón solo. Helio, 2 protones y 2 neutrones. Trazas pequeñísimas de litio. Eso fue todo. El universo tenía 20 minutos de edad y ya había establecido su composición química básica. Aproximadamente 75% hidrógeno, 25% helio y cantidades tan pequeñas de litio que casi no cuentan. 20 minutos. Y la tabla periódica inicial estaba escrita. Pero espera, un núcleo no es un átomo. Esta distinción es importante y a menudo se pierde. Un átomo tiene un núcleo en el centro, protones y neutrones, y electrones orbitando alrededor. Los electrones son los que hacen que los átomos puedan unirse, reaccionar, formar moléculas, formar química, formar vida. En el universo temprano había núcleos.
Pero no había átomos completos, porque la temperatura era todavía demasiado alta. Los electrones existían, pero volaban libres, con tanta energía cinética que cuando se acercaban a un núcleo, inmediatamente eran arrancados de nuevo. Imagina intentar atrapar un colibrí a mano. Cada vez que casi lo tienes, se escapa. Los electrones eran así con los núcleos, demasiado energéticos, demasiado rápidos, y esto tenía una consecuencia extraña para el universo entero. Era opaco. La luz no podía viajar. Los fotones chocaban constantemente con todos esos electrones libres, rebotaban, cambiaban de dirección. El universo era una sopa densa, brillante, pero completamente opaca para sí mismo. Si hubieras estado ahí, lo cual es imposible, pero sígame la corriente, no podrías haber visto nada. Solo un brillo uniforme en todas direcciones, como estar dentro de una estrella. Esto duró 380.000 años. 380.000 años de opacidad, de plasma caliente, de electrones libres rebotando luz. Y luego la temperatura bajó lo suficiente, alrededor de 3000 Kelvin, que sigue siendo muy caliente pero no tanto, y los electrones se quedaron, se acoplaron a los núcleos. Los primeros átomos completos del universo existieron. Y en ese momento, en ese instante, el universo se volvió transparente. La luz que había estado rebotando por 380.000 años viajó libremente por primera vez, en todas las direcciones, por todo el cosmos. Esa luz todavía existe, todavía viaja. Se ha enfriado enormemente en 13.000 millones de años de expansión. Ahora está en el rango de las microondas, a unos 2.7 Kelvin sobre el cero absoluto. La llamamos la radiación cósmica de fondo de microondas. La hemos mapeado con satélites. Podemos ver las pequeñísimas variaciones de temperatura que corresponden a las irregularidades en ese primer plasma, las semillas de todas las galaxias que existirían después. Estamos viendo la luz del primer momento en que el universo pudo ser visto. Bien. Entonces tenemos hidrógeno y helio, átomos simples, nada más. Y el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, el calcio, el fósforo, el carbono de tu ADN, el oxígeno de cada respiración que has tomado en tu vida, el calcio de tus huesos, el hierro que circula en tu sangre ahora mismo. Nada de eso existía después del Big Bang. ¿De dónde vino entonces? De las estrellas. Las estrellas son hornos nucleares, no metafóricamente, literalmente. En el núcleo de una estrella como el Sol, la presión y la temperatura son tan extremas que los núcleos de hidrógeno se fusionan. 4 núcleos de hidrógeno se convierten en un núcleo de helio, liberando una cantidad enorme de energía en el proceso. Esa es la luz y el calor del Sol. Esa es la fuente de casi toda la energía de la vida en la Tierra. Pero las estrellas más masivas van más lejos. Cuando se les acaba el hidrógeno, empiezan a fusionar helio en carbono, luego carbono en oxígeno, luego oxígeno en neón, magnesio, silicio. Cada etapa requiere más temperatura, más presión. Cada etapa produce elementos más pesados. El proceso termina en el hierro. El hierro es el elemento más estable que existe desde el punto de vista nuclear. Fusionarlo no libera energía, la consume. Cuando el núcleo de una estrella masiva se convierte en hierro, la estrella no tiene más combustible. El equilibrio que la mantenía expandida colapsa. Lo que sigue es una supernova. En décimas de segundo, el núcleo colapsa. Las capas externas rebotan hacia afuera en una explosión que puede superar en brillo a toda una galaxia durante semanas. Y en ese colapso, en esa explosión, las condiciones son tan extremas que se forman los elementos más pesados que el hierro: cobre, zinc, plata, oro, uranio. Todos los elementos que requieren más energía de la que una estrella puede generar normalmente. Esos elementos son lanzados al espacio interestelar, se mezclan con el hidrógeno y helio que ya había, forman nubes moleculares. Esas nubes colapsan bajo su propia gravedad
y forman nuevas estrellas, y alrededor de ellas planetas. El Sol es una estrella de tercera generación, quizás. Los átomos pesados en la Tierra y en tu cuerpo pasaron por al menos una estrella anterior antes de llegar aquí. Literalmente eres polvo de estrellas. No es una frase poética, es un hecho de química nuclear. Pero ahora llegamos al borde, al lugar donde las explicaciones se acaban y comienza algo diferente. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Qué causó el Big Bang? ¿De dónde vino esa energía inicial? Aquí tengo que ser completamente honesto contigo. No lo sabemos. La física funciona hacia atrás en el tiempo con una precisión extraordinaria. Podemos reconstruir el estado del universo hasta aproximadamente 10⁻⁴ cubosegundos después del Big Bang, lo que se llama el tiempo de Planck. Antes de ese instante, las dos grandes teorías de la física, la relatividad general, que describe la gravedad y la estructura del espacio-tiempo, y la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas subatómicas, se contradicen. Las ecuaciones dan infinitos, los modelos se rompen. No tenemos una teoría que funcione ahí, no todavía. Y la pregunta de qué había antes del Big Bang podría ser directamente sin sentido. No incontestable por ahora, sino sin sentido en principio. Si el tiempo comenzó en el Big Bang, preguntar qué había antes es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta presupone algo, la existencia del tiempo, que no existía. Eso es difícil de aceptar. El cerebro humano busca causas, siempre. Si algo ocurrió, quiere saber qué lo causó. Y si eso fue causado, quiere saber por qué. Es casi imposible aceptar una cadena causal que simplemente empieza sin nada antes. Hay propuestas. Universo cíclico. El universo colapsa y rebota eternamente. Multiverso. Nuestro universo es una burbuja en un espacio de universos que se generan continuamente. Fluctuación cuántica del vacío. El universo surgió de una fluctuación en un vacío cuántico que ya existía. Universo conforme cíclico, de Roger Penrose. Cada una de estas ideas tiene algo intelectualmente atractivo. Ninguna es verificable con los instrumentos actuales. Ninguna ha hecho predicciones confirmadas que no pudieran explicarse de otra manera. Son especulaciones inteligentes, no son respuestas. Y ahora quiero contarte algo que hace todo más extraño. Algo que me parece uno de los hechos más perturbadores de toda la cosmología. En el Big Bang, la física predice que deberían haberse creado cantidades iguales de materia y antimateria. La antimateria es real, no es ciencia ficción. Cada partícula de materia tiene una partícula de antimateria correspondiente. Misma masa, carga opuesta. Cuando materia y antimateria se encuentran, se aniquilan mutuamente, completamente, convirtiéndose en energía pura. Si el Big Bang creó cantidades iguales de ambas, deberían haberse aniquilado. Todo, completamente. El universo resultante sería pura energía, sin una sola partícula de materia estructurada, sin átomos, sin estrellas, sin nada. Pero aquí estamos. Hay materia, hay átomos, hay galaxias, planetas, vida, tú, yo, esta conversación. Lo que eso significa es que el Big Bang no produjo cantidades exactamente iguales. Hubo una asimetría pequeña, una preferencia por la materia sobre la antimateria de aproximadamente una parte en 1000 millones. Por cada 1000 millones de pares materia-antimateria que se crearon y luego se aniquilaron, sobró uno, un protón extra, un electrón extra, un átomo de más. Y de esos sobrantes, de ese residuo de una aniquilación casi perfecta, está hecha toda la materia del universo observable, las 100.000 millones de galaxias, los trillones de estrellas, los planetas, los océanos, los árboles, tu cerebro,
Eres el residuo de una destrucción casi total, no el producto de la creación, el sobreviviente de una aniquilación que fue casi, pero no del todo, perfecta. Esta asimetría tiene nombre, violación CP. Está documentada experimentalmente. Los físicos la han medido en partículas subatómicas en aceleradores de partículas. Existe. Pero la magnitud de la asimetría que observamos en el universo es mucho mayor de lo que los modelos actuales predicen. No entendemos por qué la asimetría fue exactamente tan grande como fue. No entendemos por qué no fue perfecta, lo cual habría significado nada, ni mucho mayor, lo cual habría significado otra cosa. Fue exactamente suficiente como para que existiéramos, y no sabemos por qué. Entonces, ¿de dónde viene el primer átomo del universo? De los primeros minutos después del Big Bang, cuando el universo se enfrió lo suficiente como para que los quarks se combinaran en protones, los protones en núcleos y los núcleos capturaran electrones. De ese proceso físico preciso, documentado, calculado con extraordinaria exactitud. Pero los átomos que te hacen a ti, el carbono, el oxígeno, el hierro, esos vienen de estrellas que ya no existen, que vivieron, fusionaron elementos en sus núcleos y murieron en explosiones que lanzaron ese material al espacio para que eventualmente, millones de años después, se convirtiera en un planeta, en agua, en vida, en ti. Y todo eso, todo ese proceso, toda esa historia, descansa sobre una asimetría que no entendemos, en el origen de un evento que no podemos ver más allá de cierto punto, que comenzó de una manera que quizás no tenga por qué en ningún sentido que nuestro lenguaje pueda capturar. Lo que me parece hermoso no es que tengamos la respuesta, es que la pregunta, simple, directa, casi inocente, lleva hasta el fondo mismo de lo que sabemos sobre el cosmos. Y en ese fondo no hay certeza absoluta ni explicación final. Hay física extraordinaria y hay misterio que la rodea por todos lados. Esa combinación, conocimiento preciso rodeado de oscuridad profunda, me parece la cosa más honesta y más emocionante que existe. ¿Y tú, que estás hecho de ese primer átomo multiplicado por todos los átomos del universo, eres la única parte del cosmos que se detiene a preguntarlo?